lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz a todos los hermanos, bendiciones a los amigos. Bienvenidos a un día más de la lectura de la Biblia en un año. Mi nombre es Sergio Fernando Tapuy Hugo y pertenezco a la iglesia acá en Alemania, la iglesia Brüdergemeinde en Weingarten. Y soy el lector del día de hoy. Nos toca leer Segunda de Crónicas, capítulo 29, 30 y 31. La Biblia que vamos a utilizar es de Reina Valera y en ocasiones traducción de las Américas. Bienvenidos todos a la lectura de la Biblia en un año. Bien. Me gustaría darle las gracias a las personas, a todos los hermanos, a los amigos que siguen la página y que comparten cada lectura. Y también se suscriben al canal de YouTube Lectura de la Biblia y también comparten en los grupos, en sus muros, en los perfiles de amistades, familiares, grupos religiosos, grupos evangélicos, cristianos, etc. Bien, qué lindo que estén aquí. Vamos a leer y vamos a empezar con una oración. Vamos a pedir dirección al Señor que nos ayude este día de lectura. Cerramos los ojos y tenemos reverencia al Señor. Padre, gracias le damos por su amor, por su misericordia. Gracias, Dios fuerte, grande Dios, poderoso. Usted es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Venimos ante usted, Padre, para pedirle, Señor, que bendiga esta lectura que vamos a realizar. Una lectura, Señor, que para que sean nuestras vidas edificadas y el resultado de nuestras vidas, de nuestro cambio y nuestro crecimiento de santidad sea para su gloria, para poder proclamar, Señor, toda la gloria suya. Ayúdenos, Padre, con su Santo Espíritu, para que sea Él quien nos tome, nos subyugue y nos diga, Señor, lo que vamos a leer. Y no solamente para poder leer, sino que también ponga la obediencia en nuestros corazones. Le pido, Señor, también por cada persona que está haciendo la lectura, que viva, Señor, esta travesía de principio a fin, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Prepare los corazones de las personas, Señor. Limpie mi corazón si hay algún obstáculo, si tengo raíz de amargura o si tengo escurridiña en mi corazón, Señor. Y saque todo lo que nos sirve, Padre, para yo poder tener su permiso de poder leer su santa palabra. Ayúdenos a ver la gloria de su Hijo, Jesús, aquí en las Escrituras. Bendiga este tiempo, Señor, lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, hermanos, preparen sus Biblias, vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 29, 30 y 31. Y la palabra de Dios dice así. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29. Años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías.
hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Ezequías, el rey de Judá. Vamos a tratar de enfocarnos en el personaje principal, Jehová, el Dios de la Biblia. Arde su ira por el pecado, por la rebeldía, la desobediencia, y lo dejaron. Hay consecuencias cuando uno se aparta de Dios. Vemos que la ira de Dios se enciende, el ardor de su ira. Bien, sigamos. Verso 12. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat. De los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealalel. De los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá. De los hijos de Elizafán, Simri y Jehiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Jehiel y Simei. Y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado al rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Verso 22 del capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre,
la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y sus sacerdotes los mataron, e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente, del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Verso 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico a Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Vamos aquí a detenernos un poco. Vemos aquí que aquí el rey manda hacer una expiación para pecar, para perdón de pecados, para reconciliar. Y aparece aquí la sangre de la expiación. Eso es en el pueblo judío. Nosotros no somos judíos. Nosotros no vamos a matar a ningún animal para ir a coger su sangre y esparcirla en alguna iglesia o en algún monte o lo que sea. ¿Con qué sangre nos vamos a encontrar más adelante? Con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tema principal de toda la Biblia? El tema principal de toda la Biblia es la redención de la humanidad que Dios provee, Dios facilita, da, entrega a su Hijo en sacrificio, voluntario por amor. Y luego hay una reconciliación. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder reconciliarnos con Dios el Padre? Porque toda la ira de Dios está sobre nosotros por el pecado, por causa del pecado. Nosotros somos pecado. Lo que hace el Señor Jesucristo es de justificarnos a nosotros. Dios el Padre ve la justicia perfecta, santa, en su Hijo, como Él fue y qué es lo que hizo, para poder nosotros ser adeptos ante los ojos de Dios el Padre. Esa es la expiación que hace el Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Verso 31. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 300,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron.
porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Hasta ahí el capítulo 29. ¿Qué podemos aplicar? Nosotros podemos aplicar en una congregación. La Biblia nos manda a congregar, a tener una comunión con los hermanos. Pero en la congregación va a haber gente que tiene que ser santificada. Hay gente que aún no es nacida de nuevo y no es salva y no es creyente. Lo mismo que sucede aquí. Entonces, Dios está llamando siempre a las personas a que se santifiquen. Pero ¿quién es en realidad Dios? El que convierte, el que llama a la persona. Y Dios está llamando todo el tiempo por medio de su poderoso evangelio, que es para salvación. Por eso necesitamos la predicación a sus familiares o a sus allegados, a sus amigos, compañeros de trabajo. Hay que invitarles a ellos a la iglesia para que escuchen la predicación, escuchen la palabra de Dios. Sigamos, capítulo 30. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. Para poder servir en una congregación, las personas deben ser ya santificadas, deben ser santos, salvos, consagrados para poder servir. No puede servir una persona, no es bíblico. La Biblia no manda a que cualquier persona sirva. Si llega una persona a una iglesia local y aún no ha hecho un curso de membresía o aún no está el tiempo prudente, un tiempo determinado por la iglesia para que pueda ser ya miembro, no puede servir. Tiene que ser santificada una persona, tiene que ser santa. Sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Verso 4 del capítulo 30, segunda de Crónicas. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. En la escritura encontramos que Dios está airado todos los días con el pecador. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Un Dios que ya va a aplacar su ira, ¿no? Que ya su ira va a bajar por medio de la obediencia y por medio de
sometimiento, porque aquí dice someteos. Nosotros de la misma manera debemos de someternos a la palabra. No nos debe de importar lo que diga la gente. A mí no me importa ni lo que yo pueda pensar. No me importa filosofías, ideas de otras personas. A mí me importa lo que la Biblia dice. Si la Biblia me manda a mí, pues yo tengo que obedecer. Pero para obedecer y someterse a esto, la Biblia, se necesita el Espíritu Santo. No es tan fácil. Para un verdadero creyente, el sometimiento a la palabra de Dios es un deleite. Es una delicia. Tener hambre y sed por la palabra es un gozo en un verdadero creyente. Pero en una persona que no es creyente es pesado, es aburrido, es una carga y lo detesta. Verso 9, porque si os volveréis a Jehová, si volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tiene cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de la ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser y de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Nos encontramos que hay gente, se burlaron aquí, se burlaron, se reían y se burlaron. Es exactamente lo mismo que pasa en estos tiempos. Si tú hablas con alguien, hay mucha gente que se va a burlar. Otra recibe el mensaje, otra se queda callado. Otros dicen, no, otro día, ya te oiremos otro día. Mejor me cuentas otro día. Pero hay gente que sí, aquí dice que se burla. Y es verdad. Hay gente que se te va a reír y gente que se te va a burlar. Pero no, eso no es motivo para que te desanimes y puedas seguir predicando y seguir evangelizando a las personas, presentándoles las buenas nuevas. Pero también hubo gente que se humillaron. La humillación. Dios quiere humillación. Dios manda humillarse al ser humano y es algo que es duro. El humano no quiere humillarse. No, pues. Porque el humano, la persona, es un golpe fuerte al orgullo. El saber de que esa persona no puede salvarse por sus propios medios, por lo que él haga. Entonces el evangelio es de que tú no te salvas tú mismo. El que salva es Dios, es Jesús. Y eso es un golpe muy fuerte para el orgullo del hombre. Y por eso no se quiere humillar. Pero Dios salva cuando la persona se humilla. Y vemos que pocos, en la escritura vemos que hay pocos que se humillan. Y en Judá, verso 12, y en Judá también estuvo la mano de Dios, ok. Verso 13, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que habían en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso, y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. Antes de la conversión, antes del nuevo nacimiento, tiene que haber vergüenza, porque tu pecado es descubierto. Tú confiesas tus pecados y te arrepientes. Esa es humillación. Y en el capítulo anterior vemos una verdadera adoración, que es una postración. Te postras, pones tu rostro en la tierra, el polvo.
cuando hay un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Muchas de las veces el Señor nos hace poner el rostro en el polvo, en la tierra. Y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Había mucha gente que no eran santificados. Es igual que ahora, hay mucha gente que no es creyente, pero está en la congregación, está en la iglesia. Por esa gente hay que seguirles predicando. Hay que seguir predicando en el púlpito, hay que seguir predicando en la iglesia local, pero el mensaje tiene que ser Cristo, Cristo, Cristo. No hay ningún otro mensaje. Ningún otro mensaje va a poder santificar a esas personas. 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Preparado su corazón, dice la Escritura. Tiene que haber una predisposición también de parte del humano. Sabemos que Dios llama todo el tiempo, acerca a la persona, trabaja en el corazón y sabe lo que hay dentro del corazón de cada ser humano. Verso 19. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según los ritos de purificación del santuario. Verso 20, capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Dios todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Aquí hay otra cosa muy importante. La Biblia nunca habla de colaborar, siempre habla de servir. Jesús dijo servir. Y si vamos a entender el griego, el Nuevo Testamento es escrito en griego. El griego habla de ser siervos, de ser esclavos. No habla de colaborar. Y ese es uno de los problemas que hay en las iglesias. En las iglesias cristianas evangélicas, que mucha gente piensa que él está colaborando. No, él está sirviendo al Señor Jesús. Tú eres un esclavo del Señor Jesucristo. Tú llevas el yugo del Señor Jesucristo. Si es que eres cristiano, si eres creyente. Ahora, si no eres creyente, no vas a poder. Tienes que convertirte. Y ese es el problema que hay. Que la gente piensa que está colaborando con el pastor, que está colaborando en el ministerio, que está colaborando en la iglesia. Y no, tú eres un esclavo y estás sirviendo al Señor. Tú tienes que tener mucho cuidado qué es lo que estás haciendo para el Señor, para la gloria de Dios. Y hay que tratar eso de la mejor manera posible, con respeto, con reverencia, con responsabilidad, con amor, con cariño, con entusiasmo, con ganas. Es para Él. Si no puede, entonces, si no haces nada de eso, entonces ¿para qué te salvó Jesús? Un corazón agradecido, en sacrificio de Jehová. Y comieron de los sacrificios en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Un corazón agradecido. Ese es el resultado de haber sido salvado, perdonado, justificado. 23, verso 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Muy bien.
Verso 25, se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido a la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. ¿La presencia de Jehová estaba en el santuario, estaba en el arca? Sí, pero también está su presencia y pone sus oídos y escucha desde el cielo. Es algo raro, ¿no? Es algo raro, es la Trinidad. Es muy difícil de entender. Para entender el Espíritu Santo y para entender la Trinidad hay que leer toda la Biblia, pero hay una cosa muy importante. Se necesita tener el Espíritu Santo dentro. Si no, es un ciego más. Capítulo 31 de Segunda de Crónicas. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno por su posesión. Es exactamente lo que pasa cuando las personas ya son santificadas, ya son justificadas y perdonadas. Comenzamos a derribar todos nuestros altares que nos hemos fabricado dentro de nuestros corazones, todos nuestros ídolos, todos nuestros falsos dioses que hemos tenido todo aquí adentro, comenzamos a derribarlos. Y esos falsos dioses pueden ser amor por el dinero, pornografía, masturbación, la fornicación, el adulterio, la mentira, el chisme, la lengua, todos esos falsos dioses, todo. El amor al deporte, ser adictos a los videojuegos, las adicciones a las apuestas, todos esos falsos dioses, esos altares que nos hemos fabricado, derribamos cuando Dios ya nos rescata de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable, cuando nos saca, nos libera de la condenación del pecado y ya no nos deja ir al infierno. Verso 2 del capítulo 31 de Segunda de Crónicas. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová, su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Vemos el resultado
de un corazón agradecido. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando Dios nos perdona, ¿no? Cuando sabemos de que hemos cometido mucha maldad y Dios nos ha perdonado tanto, nos queremos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Quiero servir, quiero leer la Biblia, quiero ir a la iglesia, quiero compartir con los hermanos, quiero llamar al pastor, quiero hacer todo, quiero barrer, ir a los baños, limpiar los baños, todo. Eso es el resultado de agradecimiento cuando tú eres perdonado de toda tu iniquidad, desobediencia, pecado, etcétera, etcétera. Verso 11. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Y Jehiel, Azaías, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios, y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías, Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor, a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todo lo que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Se consagraban a las cosas santas. Verso 19. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de las ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Hasta ahí la lectura. Hermano, amigo, ¿cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios como Ezequías, que lo ha buscado con todo su corazón? ¿Tú buscas a Dios con todo tu corazón? ¿Cuál es tu Dios? ¿Quién es Jesús en tu vida? No te pregunto si conoces a Jesús, amigo. Te pregunto, ¿quién es Jesús en tu vida? Y si aún no lo conoces, te invito a que conozcas al Señor Jesucristo, lo busques a Dios, que ores, que pongas en tu corazón ganas de buscarlo, de que pienses en Dios. La Biblia dice, hemos leído que la ira de Dios se enciende por la desobediencia y por la gente que no quiere saber nada de Él y que se aparta. En vez de acercarse, se aparta. Pero hoy vemos también en la Escritura que Dios es misericordioso y es clemente y es compasivo. El mismo Dios del Antiguo Testamento lo vemos reflejado en la persona de Jesús. Un Dios compasivo,
clemente y misericordioso. Bien, hermano, hasta aquí la lectura. Gracias por asistir a la lectura de un día más. Y les invito a que sigan compartiendo la lectura y sigan la transmisión y haciendo la lectura día tras día. No desmayen, sean fieles a la palabra, sigan leyendo la Biblia. Y nada, pues compartan y también el canal de YouTube. Por favor, vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre, por una lectura más. Gracias, Padre, porque tenemos en nuestras manos tu palabra, Señor. Porque usted nos ha dejado letras, Señor, y nos guste o no, tenemos que leerla. Mi Dios, sabemos que tu palabra dice que eres un Dios clemente y compasivo y tienes misericordia. Y esa misericordia también se renueva cada mañana, Señor. Padre, ayúdanos a ser agradecidos contigo. Y ayúdanos también a ser obedientes, porque esa es la manera correcta para que tú te agrades con nosotros. Gracias, Señor, por habernos rescatado aquel día. Y de la misma manera también, mi Señor, le pido por salvación por más personas. Sabemos que tú puedes levantar al paralítico, levantar al muerto, Señor, dar vista al ciego. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que sigas teniendo misericordia por muchas personas, por nuestros familiares, por muchos amigos y por aquel que está afuera, Señor, en la calle también, que no te conoce. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por el Cordero Pascual que diste provisión, Señor, para quitar el pecado. Mi Dios, bendice el resto del tiempo y ayúdanos a ministrar lo que tú nos das y ofrendar, Señor, con corazón alegre. Dar, Señor, porque todo te pertenece a ti, Señor. Nada es nuestro. Yo no me voy a llevar nada al cielo, Señor. Así es que ayúdame, Señor, a administrarlo de la forma que tú quieres y te agrada, pero que sea para exaltar tu nombre, para tu gloria, mi Señor. Gracias, Padre, por esta lectura y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre esté con vosotros. Bendiciones. Hasta la próxima. Chao, chao.